Hola, bienvenido un día más a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Gracias como siempre por apoyar este proyecto, gracias como siempre por estar ahí. Bueno, pues hemos venido por la tarde a echar un ratito de pesca. Ya estamos casi a mediados de septiembre y hace una temperatura de unos 30 grados aproximadamente, corre algunas rachas de viento moderadas y bueno, vamos a ver qué tal se da la cosa, a ver si encontramos a los black bass activos y conseguimos algún premio que merezca la pena. Venga, vamos a ello. Venga, pues vamos a poner la espina. Allí hay algo que está atacando lo que sea, seguramente será una carpa, alguna carpa que se esté comiendo algún alburno o algo. Tiramos del hilo, cerramos bien el nudo y aquí en este caso no vamos a cortar el cabo ni nada, ¿vale? ¿Veis? Con esto damos unos lances bastante más largos y como la spinner tiene peso, de momento nos va a bajar 4, 5 metros, 6 y en nada de tiempo estará en el suelo. Entonces vamos a ir a recoger el señuelo a media agua. Ahora vamos a pegar un lance en esta esquinita de aquí, que algunas veces me ha dado buen resultado. Vamos a poner la caña derecha. Ahí está. Vamos a ver.
y aquí ya nos vamos a volver. Vamos a ver. No sé si tendremos alguna posibilidad, por el tiempo que nos queda, de poner algo de superficie. A mí particularmente me gusta utilizar señuelos de recogida rápida, como puede ser un cranbait, un jerkbait, un spinnerbait, un chatterbait, no sé, un paseante o un señuelo de hélice. El popper también es de tener mucha paciencia, ¿no? ¡Mira! ¡Uy! ¡Hostia! Joder, no sé si se habrá visto el ataque del bla bla, macho, en la misma orilla. Joder, macho, espero que la cámara lo haya pillado. Joder, ese sí era gordo, tío. Si se hubiera enganchado, ¡puf! Si es que hasta ahora los peces se activan. Ya los días son más cortos y hace menos calor, ¿vale? Los días son, ya os digo, más cortos. Y conforme vayan pasando los días, los peces irán comiendo cada vez de manera más agresiva, ¿vale? Para soportar luego. ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Uy, va! ¡Hostia, tío, que no se me engancha! Como digo, las horas estas antes de anochecer a mí me gustan mucho. Vamos a ver, dicen que a la tercera va la vencida. Vamos a intentar recoger un poquito más despacio. A ver, la spinner, a ver si él las va. Yo es que creo que no se engancha porque ataca las palas, ¿vale? En vez de atacar el jig, ataca las palas. Entonces no se clava. Para que se clave debería de atacar lo que es el jig, donde va la faldita de goma, ¿vale? Que es donde va el anzuelo. Y las palas, como asemejan a unos pececillos, pues muchas veces lo que hace es que atacan aquí, a la pala, ¿vale? En vez de atacar el jig. Bueno, vamos a hacer un par de lances más, a ver. Pues aquí lo tenéis. ¿Veis? Un black bass precioso. Joder, precioso. Mira. ¿Veis? Muy bonito, no lo hemos podido grabar la picada porque llevaba la cámara esta de aquí, la llevaba apagada, porque se apaga sola y se enciende. Bueno, en fin, que aquí está el pez. La picada ha sido sensacional, es una pena que no lo hayamos podido grabar y vamos a devolverlo al agua. Pues nada, vamos al agua. Están fuertes. Tienen una fuerza impresionante. Bueno, pues nada, vamos a seguir aquí un poquito en esta orilla. Si nos da tiempo a llegar al sitio que yo quiero,
Bien, y si no, si vamos sacando algún bla bla por aquí, pues tampoco es necesario, ¿vale? Si lo mismo nos da pescar allí que aquí. Si aquí salen capturas, pues aquí nos quedamos. Vamos a seguir a ver qué tal. Venga. Bueno, mirad, he estado pescando toda esta zona de aquí y no se ven blases. Sin embargo, el otro día estuvimos, que estaba el agua más tranquila y bueno, quiero pensar o quiero indicar de que el tiempo ha dado lluvia para los próximos días, tormenta y cosas así, entonces creo que eso ha hecho que los peces se retiren hacia el fondo. Entonces, bueno, ya os digo, vamos a seguir buscándolo en profundidad a ver si consiguiéramos arrancar alguno del fondo. Vamos a ver. Los peces están alejados de la orilla. En el último vídeo se veían los peces cuando el agua suele estar tranquila, los black bass se suelen acercar más a la ribera. Entonces se suelen ver mejor, ¿no? Pero cuando corre viento y va a haber cambio de, por ejemplo, un anticiclón que ha durado varios días y entra una borrasca, ¿no? En ese cambio de tiempo los peces pues se meten hacia adentro y se meten más hondos. Lo cual no quiere decir que de aquí a una hora se quite el viento, el agua se quede quieta y los peces salgan un poquito más a la orilla. Eso ya lo iremos viendo a lo largo de la tarde. Ya os digo, por lo pronto los vamos a buscar profundos y un poquito retirados de la orilla. Bueno, vamos a quitar el spinnerbait y vamos a probar a ver porque hay bastantes blases por la orilla y creo que con un vinilo pequeñito podemos sacar algunos, ¿vale? Luego ya cuando sea un poquito más tarde pues cogeremos y volveremos a poner el spinnerbait, que el otro día ya de noche pues nos dio un black bass. Entonces pues en esta época funciona muy bien. La reina de la pesca. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace, un vídeo que hicimos sobre la spinnerbait y ahí podréis ver las diferentes formas, modelos y tamaños y las formas de uso, cómo utilizarla correctamente, del uso correcto de un spinnerbait. Un cangrejito pequeño a la línea. El otro día lo tuvimos puesto y bueno, se nos rompió bastante. ¿Veis? Era este y mirad, se rompió de aquí, de donde se engancha, de la zona trasera. Nos picaron dos blasecitos y se rompe. El vinilo termina rasgándose. Y nada, bueno, aquí tenemos... Ya también podemos poner un pececito de estos, fijaros, qué bonito que es. Pero vamos a poner un cangrejo, ¿vale? Tal cual como este, ¿vale? Los cangrejos son muy efectivos para la pesca, ¿vale? También os dejo el enlace en la descripción de un vídeo que tengo sobre que hablo sobre los cangrejos expresamente, ¿vale? Qué modelos tienen, qué tamaño, hay de vinilo, hay cranbait, hay de plástico, hay de goma y cómo podemos usarlo, de qué forma para que sean más eficaces. También os dejaré ahí en la descripción el enlace. Bueno, pues nada, vamos a poner el cangrejito, ya hemos sacado la cabeza plomada. Vemos que nos va a ir bien, a la medida del cangrejito. Por lo pronto vamos a probar con señuelos discretos de tamaño pequeño. Bueno, mojamos como siempre, ¿vale? El nudo. ¿Cómo se pone el cangrejo? Bueno, pues lo ponemos por la parte nos tiene que salir por la parte de arriba, ¿vale? El cangrejo está así, tiene que salirnos por la espalda, ¿ok? Para que nos salga por la espalda tenemos que pincharlo de esta forma, De esta forma, por la cara de la espalda lo pinchamos así, ¿veis? Como se pinchan todos, despacito hasta que el vinilo llegue a la curva del anzuelo, ¿vale?
Aquí lo vamos a meter un poquito más de la curva porque el anzuelo es muy largo, ¿vale? Entonces queremos que nos salga más cerca de la cabeza y lo vamos a introducir el anzuelo en el vinilo un poquito más. Yo creo que así habrá suficiente. Ok, mirad. ¿Veis cómo ha quedado? ¿Veis? Pues nada, vamos al agua a ver si nos da algún resultado, que yo creo que sí, aunque serán más bien peces de talla media y pequeñitos. Intentaré que los pequeñitos no entren, quitándoselo de la boca, porque si no, los pequeñitos padecen mucho cuando se enganchan. Al desanzuelarlos también podemos hacerle daño en un ojo, porque si es tan pequeño el anzuelo les puede salir por un ojo o lo que sea. Entonces es mejor, cuando veáis que un bla bla es muy pequeñito, no dejar que entre al señuelo, ¿vale? Como veis, los lances, aunque llevamos poco peso, estamos dando unos lances de una distancia de unos 10 metros, ¿vale? Que para ser tan poquito peso, mirad, ahí está el bla bla que hemos soltado, ¿lo veis? En la orilla. No sé si se ve. Ese es el bla bla que yo creo que acabamos de hacer. Mirad aquí donde hay peces, ¿lo veis? Aquí en esta zona hay peces. Aquí tenemos uno, parece que acaba de tocar. ¡Ahora! ¡Ya tenemos otro! Se nos ha ido. Mira, se ha ido el pez. No pasa nada. Se nos ha ido. Ese ya no va a picar más. Normalmente cuando se sueltan no pican más. Bueno, ya ahí hay un blas gordo, gordo, gordo. Le hemos lanzado y se ha ido para el lado contrario, porque ese sabrá ya álgebra. Mirad, solamente con ver la sombra del hilo se va. Pues no, yo pensaba que el cangrejo nos iba a dar resultado y estoy viendo que no. Bueno, los blases tienen eso. Hay veces que atacan el señuelo de momento y otras veces te ponen a prueba los nervios. Venga, vamos a ver si pescamos alguna cosa. Como veis, los lances los estoy haciendo muy cerca de la orilla. Pero es que aquí hay bastante profundidad, ¿vale? Aunque estemos cerca de la orilla, aquí en este cortado de roca, como podéis ver, hay muchísima agua. Ahí hay un bla bla
que tendrá kilo largo, kilo y medio, kilo y cuarto. Se ha interesado un poco por el cangrejo, pero no llega a tomarlo. Vamos a ver. Fijaros que a estas alturas de la temporada los black bass han sido ya devueltos al agua, muchos de ellos, ¿vale? Han sido pescados y soltados, han sido pinchados, algunos de ellos se han pescado varias veces. Y nosotros desde orilla, pues el black pues aprende a relacionar la figura, la silueta del pescador, pues con un peligro. Mira, ya tenemos uno, mira, ya tenemos uno. Mira, ya está aquí. Míralo. Mira, ya tenemos uno aquí. Mira, uy. Muy bien. Bueno, hemos tenido la suerte de enganchar un black con el cangrejito. Yo sabía que el cangrejito nos iba a dar una alegría. Y si no se nos escapa, pues ya hemos sacado uno. Al agua. Vamos a ver si te cojo. Ahora. Está fuerte, fuerte, fuerte. No veáis cómo ha peleado y no veáis cómo ha querido soltarse. ¿Veis? Está muy bonito, precioso. Como veis, con un cangrejito. Vamos a ver. Ahora. ¿Veis? Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Veis? Un black muy bonito. Yo siempre digo muy bonito porque es que son todos, para mí, son todos muy bonitos. Para mí el black bass es un pez maravilloso. Fijaros. Bueno, vamos a devolverlo al agua, ¿vale? Le damos un besito y ya está. ¿Veis? Con el cangrejito. Vale, aquí lo tenemos al agua. Bueno, pues nada, eso es todo, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy vamos a intentar que no se nos haga tan noche como el otro día, Nos vamos ya para casa, hemos sacado 2 capturas, hemos pasado una buena tarde, una temperatura muy agradable, hemos respirado aire puro para los pulmones y para el corazón que os entrego a vosotros con todo mi cariño por apoyarme, por estar ahí. Gracias. Gracias a todos, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.